Solemos prepararnos para todas las áreas del conocimiento que nos guste, que sean posibles. Hay personas que dedican años para estudiar medicina, derecho, cualquier tipo de profesión. Vamos a las escuelas, los colegios, las universidades, tratando de tener conocimiento para aplicarlo, para ganar dinero, y eso es algo muy importante en nuestra vida. Los libros representan muy bien aquello que dedicamos a estudiar, aquello que colocamos en nuestra mente y que nos es útil para la vida. ¿Será que eso mismo hacemos en el hogar? La pregunta es, ¿cuánto tiempo has dedicado para prepararte en cuanto a la paternidad o a la maternidad? ¿Has dedicado tiempo a estudiar libros, a prepararte para saber qué hacer y cómo actuar cuando tengas tus hijos o ahora que los tienes? Si es importante prepararse en el conocimiento general, ¿cuánto más en la paternidad, en la educación de los hijos? Necesitamos aprender a educarlos con amor. Claro, los libros traen teorías que tenemos que llevar a la práctica. Cierta vez un hombre dijo, antes tenía cuatro teorías y ningún hijo. Ahora tengo 4 hijos y ninguna teoría de cómo educarlos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Toda la teoría, todo el conocimiento es importante, llevarlo a la práctica es necesario y es vital, pero tenemos que hacerlo. Solamente de la mano de Dios esto será posible. Vamos ya en la mitad. Estoy seguro que el tema de hoy estará imperdible. Por favor, amigos, lo que vamos a aprender hoy es fantabuloso. El título, Educando con Amor, disciplinando a los hijos con amor y límites. No te lo pierdas, que aquí comenzamos. Cuando también estaba siendo un poco más niño, las historias de nuestra niñez son muy interesantes para traer lecciones. Pues yo tenía creo que unos 6 años y en la plaza principal del pueblito donde crecí solía haber varios lugares de comida. Y allí había un lugar de papas fritas. ¡Qué rico! Y vendían las papas fritas ahí calientitas, recién hechas. Te está dando hambre, ¿verdad? De repente entonces pasamos enfrente de ese carrito que vendía allí en la calle papas fritas y dije, mamá, quiero papas. Típico de un niño. ¿Cuál fue la respuesta de mi mamá? Seguro la dijiste. Todo padre, toda madre responde lo mismo. No hay plata. Pues sí, evidentemente así fue. Mi mamá me dijo, no hay plata. Pero insistente dije, mamá, quiero papas. Hijo, no hay plata. ¿Qué quiero papas? Que no hay plata. ¿Qué quiero papas? Que no hay plata. Y comencé a hacer aquel berrinche, aquella pataleta que tú no te imaginas. Y empecé a gritar, que quiero papa, que quiero papa, que quiero papa, que quiero papa, en la plaza principal de un pueblo pequeño, que dicen por allí, infierno grande. Todo el mundo conociendo y mi mamá se puso roja, respiró profundo y yo gritaba y gritaba, me tiré al piso, fue una pataleta impresionante. Ella, yo no sé cómo se calmó, me agarró de la mano y me llevó caminando hasta la casa. Por toda la calle yo decía, quiero papas, quiero papas, quiero papas. Y gritaba y yo decía, silencio, silencio. Y yo no me calmaba de ninguna manera. Fuimos caminando unas 3 calles hasta llegar hasta nuestra casa. Cuando llegamos a la casa, entramos por la puerta se cerró y nunca más pedí papas de esa forma. Creo que tú sabes lo que pasó allá adentro, ¿verdad? Solo nosotros sabemos lo que pasa dentro de puertas en el hogar. Hablando de puertas, allí adentro, después de la puerta de madera cerrarse, llegó el momento del ajuste de cuentas. La disciplina es muy importante y ella debe ser efectuada en el momento. No debemos dejar pasar por alto ninguna situación donde nuestros hijos requieran de disciplina, requieran de atención. No estoy diciendo que tiene que ser como mi mamá hizo en aquel momento, pero estoy diciendo que tiene que ser ejecutada y efectuada. No puede pasarse nada por alto. Es muy importante que aprendamos que esto tiene que hacerse y hacerse bien. Por eso Pitágoras dijo, educar a los niños para no tener que castigar a los hombres. Interesante. ¿Qué tal si oramos para pedir sabiduría a Dios y entender cómo poner en práctica este tema? Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre de la gloria, quiero rogarte que nos puedas dar sabiduría. Así como tú nos amas y nos disciplinas, que podamos realmente poner en práctica esto con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. En tus manos nos colocamos y rogamos tu bendición.
En el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 22 es un texto que sin duda tenemos que leer siempre que hablamos de este asunto. Ya en el versículo 6, seguro puedes decir de memoria lo que la Escritura relata. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Educar con amor tiene que ver con la formación del carácter de nuestros hijos. Sabemos que la educación es algo que tiene que ser realizado principalmente en el hogar. La mejor escuela es la familia. Algunos tercerizan esa responsabilidad a los colegios particulares o a las escuelas, y yo le pago la mejor escuela a mi hijo, la mejor que puedo, porque allí le van a dar la mejor educación. Eso es un error. No existe mejor educación que la de papá y mamá desde temprana edad. Elena de White recomienda a los padres pasar por lo menos los primeros 7 años de vida con sus hijos, principalmente la madre. Y el padre tiene que ser presente también. ¿Sabes? No podemos tercerizar esa responsabilidad y tenemos que aprender a educarlos. Cuando yo leo Proverbios 22:6 y entiendo que la Escritura me dice que debo instruir al niño en el camino, generalmente decimos que debemos instruir a los niños en los caminos de Dios, y eso está correcto, es así, ese debe ser nuestro principal objetivo. Solo que cuando estudiamos mejor el texto, es muy importante que percibamos que cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, está hablando en el camino de él, del niño, es decir, en encontrar, en entender el potencial que él tiene y que él trae, para de esa forma ser una persona realmente eficiente, bien desarrollada. La primera tarea entonces de los padres es encontrar el potencial del niño y trabajar con él en la educación para ayudarlo. Todas las ramas del saber deben ser aplicadas, y cuando nosotros entendemos ese potencial desde la temprana edad, vamos a ayudar a nuestros hijos a ser realmente brillantes, y los padres pueden ser fascinantes como aquel libro bien famoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender ese camino es crucial. Desde temprana edad ellos tienen un potencial que tenemos que descubrir, y tenemos que pedir sabiduría a Dios para realmente hacerlo. Si tiene habilidades manuales o artísticas, si es bueno para el canto, si es bueno para los deportes, invertir tiempo y recursos para que esa educación pueda dar excelentes resultados. Solo que también con la educación y con la formación del carácter hay un punto crucial que necesitamos enfocar, y es la disciplina. Hay personas muy buenas que no consiguen resultados por falta de disciplina, y eso se consigue en un hogar a temprana edad. Es como con el cemento. ¿Cuándo puedes trabajar sobre el cemento? ¿Cuando está fresco o cuando está duro? Obviamente cuando está fresco. Ese es el momento, de los primeros años de vida en el cual tú y yo tenemos que trabajar. Si tienes niños en esta edad, es hora de trabajar, es hora de enfocarse principalmente en ellos. Pastor, yo ya tengo jóvenes, adolescentes, ya son grandes, ya no puedo hacer nada. Claro, pero realmente esa influencia directa de los padres será menor en la adolescencia, aunque tiene mucho valor. Pero lo más importante es dejar en manos de Dios, clamar al cielo y hacer toda nuestra parte. Pero lo único que transforma un corazón es Dios. En todas las edades, desde la primera infancia hasta el último día de nuestra vida, solo el poder transformador de Dios actúa. Ahora, hablando de disciplina, necesitamos entender que la disciplina no es algo que usted hace por su hijo, no es algo que usted hace en su hijo, es algo que usted hace por su hijo. Presta atención, disciplinar a su hijo no es algo que usted hace en su hijo, sino por su hijo. Hay padres que tienen temor de ejecutar disciplina. No estoy diciendo que tienes que usar el cinto, no estoy diciendo que tienes que usar el tiempo fuera, no estoy diciendo cuál tipo de disciplina, estoy diciendo que es necesario hacerlo, y cada familia comprende cómo hacerlo. Hay diferencias en los hijos. Hay hijos que si usted le dice tranquilamente unas palabras, ya calmó, resolvió el asunto. Hay otros que si usted le da una palmada es como darle gasolina, está peor todavía. Cada hijo es diferente y tenemos que aprender ese potencial, ese conocimiento desde niño para saber cómo educarlo, cómo ayudarlo, cómo orientarlo, y de esa forma, obviamente, con la educación con amor como el tema de hoy, ayudar a mostrarle las evidencias del amor de nuestros padres. Déjame darte algunos consejos para aplicar la disciplina. Primero, vamos al libro de Proverbios también, ahora el capítulo 13 y el versículo 24. Mira lo que dice la palabra. Proverbios 13, 24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Directo y al punto. Tenemos que aprender a disciplinarlo. El padre quien ama disciplina. Entonces, padres que me están escuchando, es tiempo de tomar las riendas y educar a tu hijo con amor y disciplinar. Colocar límites es fundamental. Déjame darte 4 ideas. Primera, define los límites claramente y por anticipado. Si tú le dices a tu hijo qué hacer, cómo hacer, y esto está claro para él, entonces va a ser más fácil poder ejecutar la disciplina. Si tú le dices, hay una hora de llegar a casa, esto es famoso, ¿verdad? Es para llegar a las 7 de la noche, y él no llega, tú ya sabes que fue combinado, y cuando fue combinado no sale caro, ya fue algo organizado, preestablecido. Tú puedes saber cómo administrar la disciplina, pero los límites tienen que ser claros por anticipado, que no sea de sorpresa. Algunos llevan un castigo, pero no sabía, pero. Padres, recuerden, esto tiene que ser bien claro, tanto para los padres como para los hijos. Segundo, es muy importante que nosotros seamos claros en un asunto, suaves en la forma, pero firmes en el trato. Presta atención, suave en la forma y firme en el trato. Dependiendo de la edad de tu hijo, es posible que si él es pequeño, siempre somos grandes, gritamos y hacemos eso. Es un error. Colócate a la altura de tu hijo, arrodíllate, colócate cara a cara con él y con amor. Háblale lo que hizo mal y con firmeza. Esto es muy importante, suave en la forma, firme en el trato. Sin importar la edad, esto es clave, es crucial. Tengamos cuidado. ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? En tercer lugar, y esto ya conecto con este punto, es que tenemos que recordar que somos los adultos. Entonces, es fácil explotar, es fácil que nuestra ira nos llegue en un momento difícil. Se rompió un vaso, dañó la televisión, salió en un horario que no era permitido, dijo algo inapropiado, cualquier cosa que tu hijo hizo, no te desobedeció, te retó y te desafió así cara a cara y te dijo, no. ¿Qué hacer? Recuerda, tú eres el adulto, entonces no debes aplicar disciplina, nunca debes aplicar disciplina de forma enojada. Cálmate, cuenta hasta 10, respira profundo, cuenta hasta 1000 si fuera necesario, pero antes de ejecutar la disciplina, entonces necesitas respirar profundamente y decirle, Señor, dame la sabiduría, para que sea cual sea la forma que tú utilices para disciplinar a tu hijo, sea la forma dependiendo del temperamento de él, la forma de él. Yo tengo 2 hijos y con uno funciona una cosa que con el otro no funciona. Cada caso es un caso. No importa cómo lo hagas, tiene que ser calmado, tiene que ser con amor. Esta semana leí una frase que me dejó pensando y me dijo, en cada situación crítica, piensa muy bien cómo vas a actuar, porque tu hijo está esperando el momento para repetirlo. La forma como tú trabajas la disciplina con tu hijo será la forma en cómo él va a actuar después y probablemente cómo va a educar a sus hijos. ¿O será que no te pasó que la forma como le gritas a veces a tus hijos no es la forma como te gritaba tu mamá o tu papá? ¿O la forma como disciplinas a tus hijos no es la forma como te disciplinaba tu papá o tu mamá? Traemos eso en la sangre, en la genética. Entonces, presta mucha atención a este asunto. Tienes que cuidar la forma en cómo trabajas la disciplina con tu hijo. Recuerda que tú eres el adulto. Y por último, lo más importante, permite que el amor sea el que te guíe. El amor de Dios debe ayudarte a transmitir la disciplina, la corrección, la educación, todo a tus hijos. Ya dijimos esta semana que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces necesitamos llenarnos de Dios. Todo lo que te he dicho es muy lindo en la teoría, pero en la práctica nunca será posible sin el amor de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón, en nuestra vida como padres, para poder dejar huella en nuestros hijos. Y solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos ejecutar esa disciplina con amor y límites. El fruto del Espíritu en nuestra vida nos va a capacitar para tener la calma, la serenidad y la orientación para ser suaves en la forma y firmes en el trato. Es la única forma en que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a ser educados y a ser disciplinados. Mira esta frase interesante que quiero compartir contigo. Educar, y presta mucha atención, educar a nuestros hijos
para que sean fieles a Dios es la obra más sagrada y esencial que puede ser confiada a los padres. Elena de White. Qué tremendo desafío. Tu principal tarea y mi principal tarea es ser el ejemplo para nuestros hijos y educarlos para la eternidad. Y nunca pueden ellos aprender si no es a través del ejemplo. Tenemos que nosotros, de la mejor forma posible, consagrarnos al Señor y pasar esto para ellos. Déjame darte otro pensamiento bien fuerte para que reflexiones conmigo. La mejor manera, y esto me encanta, la mejor manera de predicar el Evangelio es hacerlo mediante un hogar cristiano donde los principios de Cristo son vividos y enseñados diariamente. El gran predicador Billy Graham. Es así. Necesitamos vivir lo que predicamos. San Agustín decía, predica todo el tiempo y de ser necesario, usa las palabras. Es la única forma en la cual podemos educar a nuestros hijos, es a través del ejemplo, de las acciones. Tenemos que vivirlo para ponerlo en práctica. Tremendo desafío. No es simple, ¿verdad? Pero recuerda, tú no puedes solo, yo tampoco. Solo por la gracia de Dios, solo por el amor de Jesús, solo por la obra del Espíritu es que podemos poner en práctica todo ello. Tengo un desafío para ti hoy. ¿Quieres tomar nota? Vamos a conseguirlo. Es algo que yo incluso puse en práctica con mi hija en unos días atrás. Apenas una idea para que tú puedas mejorarla y hacerla en tu casa como tú puedas. Mi hija estaba empezando a ser muy reclamón y se quejaba por todo. Y le pedía a Dios sabiduría, importante, sabiduría. Y le dije, Señor, ¿qué hago? Y entonces se me ocurrió en un imán que tenemos en la heladera, diseñar 2 columnas. Y le dije, hija, cada vez que tú te quejes te voy a poner un punto aquí. Cada vez que te quejes voy a poner un punto aquí. Y cada vez que hagas las cosas sin pedir, sin refunfuñar, sin quejarte, voy a poner un punto aquí. Al final del mes, dependiendo la cantidad de puntos, tú vas a recibir un premio o una consecuencia. Si tienes más puntos positivos de hacer cosas sin quejarte, vas a tener un buen premio. Si tienes menos y si tienes más puntos de quejarte, vas a tener una consecuencia. Y la cantidad de puntos favorables o negativos van a demostrar qué tipo de consecuencia o qué tipo de reconocimiento. Fue muy interesante el ejercicio y comenzamos a hacerlo. Se quejaba. Al principio fue ganando más puntos allí. Después se dio cuenta y ella misma tenía que ir a marcar allí. Y ella agarraba su pincel y iba a marcar. Ya, papá, hice sin quejarme. Bueno, está bien. Papá, hice sin... Y empezó a marcar. Al final del mes, ella hizo más puntos positivos y fueron pocos los negativos. Ahora yo veo una niña que no se queja tanto, estoy tan feliz y ganó su buen premio. Está feliz con su gran premio, ella misma lo eligió. Son algunas formas que podemos llevar a la práctica. No sé qué vas a hacer tú, pero desafía a tu familia y a tus hijos de una forma creativa y diferente. Con educación, con amor y límites, todo es posible. Ahora, tienes que hacerlo. Y yo sé que hablé tal vez para primera infancia, pero déjame cerrar contándote un caso muy personal que es necesario para que tú pienses en la importancia de la educación con amor y límites. Cuando estuve adolescente, una etapa difícil, ¿verdad? Tomé la peor decisión de mi vida, apartarme de Dios. Me alejé de los caminos de Dios y mi vida se volvió un caos. Perdido en las drogas, en el vicio, en el cigarro. Me volví una persona de la cual no me quiero recordar y no quiero hablar de eso. Un día, y solo menciono esto para darte un contexto, domingo de noche, pasé la noche bebiendo y llegué borracho. Me llevaron borracho a las 3 de la mañana a la casa. Caí dormido al lado de la cama de mi mamá. Al lunes tenía que ir al colegio. Mi mamá me levantó a las 7 de la mañana, me tiró una ducha fría, me hizo bañar y me mandó para el colegio. No dio mucho tiempo y tuve que volver porque no aguantaba. Después de estar en casa, vi la posibilidad de prender el televisor. Quería ver televisión, no había señal. Fui a buscar comida, mi mamá no me había hecho comida, extrañamente. Fui a hablarle a mi mamá, ni me respondía. De repente aparece mi hermano y dice que mi mamá me dice que no le va a dar comida, que mi mamá no le va a dar plata, que mi mamá no le va a hablar y que busque qué hacer. Fue el mensaje que recibí a través de mi hermano. Quedé mal. Empecé a deambular y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar amigos porque estaba mal.
no tenía comida, no tenía televisión porque la cortaron. Fue una situación difícil. Pasaron varios días, estoy hablando casi un mes, y yo ya no aguantaba más la situación en mi casa. Sí. Y un día le dije a mi mamá, necesitamos hablar. Dijo, ¿vamos a hablar? Ok. Nunca voy a olvidar este momento, frente a frente. Estaba hablando con ella, le dije, mamá, perdóname, tratando de llevar el asunto, y mi mamá empezó a llorar. Me miró a la cara y me dijo lo siguiente: Jason, solo quiero que sepas que para este momento mi mamá ya había ayunado durante un mes, un día sí, un día no, y un anciano de iglesia estaba ayunando con ella, un día sí, un día no. Había orado mucho y había tomado mucho coraje para decirme lo que me dijo. Y me dijo, Jason, mientras usted viva bajo este techo, en esta casa, aquí se honra y se respeta a Dios. Y escúchame muy bien, prefiero verlo muerto antes que lejos de Dios. Amigos, tal vez ha sido la frase más fuerte que yo escuché de mi mamá en la vida. Prefiero verlo muerto antes que lejos de Dios. Llorando con tanto amor, ella me dijo eso. Y fue una forma y un llamado de atención muy fuerte para buscar de la presencia de Dios nuevamente. Después viví algunas experiencias muy dolorosas hasta que por fin volví a entrar en razón. Y después de tanta terquedad, el Señor me permitió volver a sus caminos. Mi mamá no escatimó esfuerzos en decirme las cosas, en educarme, en hacerlo mejor, pero poner los límites claros, porque es así que tiene que ser trabajado. Yo no sé qué tienes que hacer en tu hogar, no sé cómo tienes que trabajar con tus hijos, pero con la ayuda de Dios lo vas a conseguir. Y el Dios de los cielos te va a ayudar. Él va a transformar tu hijo, Él va a transformar tu hija, Él va a hacer todo si tú te pones en sus manos. Clama, ayuna, ora. No dejes de hacer eso por tus hijos. No son casos perdidos. Cristo murió por ellos, como murió por ti, como murió por mí. Y hoy quiere darte redención. ¿Quieres que oremos por ellos? ¿Quieres que ore por tus hijos una vez más? Si están allí, abrázalos, coloca tu mano sobre ellos. Si están lejos, piensa en este momento, en esta oración, para que Dios los bendiga. Padre Santo, como padres nos preocupamos por nuestros hijos. Queremos rogarte, Señor, en este momento que tú los cuides, los protejas donde quiera que estén actuando, Señor, tú les des tu gracia y que tu Santo Espíritu no los deje tranquilos hasta estar perfectamente en tu presencia. Que por tu gracia y por tu amor ellos vivan y que tú los bendigas en una forma muy especial. Sácalos del enemigo, aléjalos de la tentación y que ellos sean victoriosos en Cristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.